A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito Amigos, está. muy buenos días, bienvenidos. Estamos en el primer programa de este año, del 2017, en Clarito está. Sí, bienvenidos. Un año más. Un año más. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Los mejores deseos para este año a todos nuestros oyentes. Que muchos oyentes les vaya bien en este año, que muchos oyentes nos sigan en el Twitter Bueno, y nos comenten en el Twitter. Esto es como un autodeseo. Y que a muchos oyentes complazcamos con nuestro programa. Sí, y a los que irritemos también con nuestro programa, que nos hagan saber en las redes sociales. Sí, también. Sí, Las críticas hasta medio hirientes son útiles. Son Ya las muy groseras les ignoramos, entonces ya no sirven de nada. Pero las críticas medio hirientes De son hecho, útiles. estaba leyendo un artículo sobre las empresas de tecnología que deberían morir este año o que podrían tener problemas. Ya. La empresa está Twitter Sí. por este mismo hecho de que no pueden filtrar estos mensajes de odio dentro del... o no han hecho suficiente. Sí. Entonces, es verdad. Bueno, también es cuestión de la gente que usa Twitter debería aprender a ignorar los mensajes de odio. Claro que de vez en cuando sí han de pinchar lo suficiente como para hacer que la gente reaccione, pero Pero robándole la frase si a te alguien, dicen, si te mandan a... odiadores, hay siempre. Sí. Debería simplemente ignorar a los odiadores. Sí. Este mundo está demasiado lleno de gente que odia y que envidia. Sí. El loco que odia y el loco que ama. Exactamente. Sí. Bueno, Entonces, Vicente, vamos, como es tradición, arrancamos del año con el dato de la semana. el dato de la semana, Sebastián, son 5 trimestres consecutivos. Ya. Ese es el dato, 5. 5 trimestres 5 dedos de la consecutivos. Exactamente. Ujú. Son 5 y son trimestres y son consecutivos. El dato es que durante 5 trimestres consecutivos, la producción en el país ha caído. Eso no suena bien. No. Es en realidad una bastante mala noticia. Pero, a ver, esto significa que el tercer trimestre del año pasado, el tercer trimestre de 2015, O sea, digamos el que va entre junio y octubre, más o menos. Entre junio Claro. y sí, septiembre. julio, agosto y septiembre. Exacto. Julio, agosto y septiembre del 2015, Ujú. el Ecuador produjo menos que julio, agosto y septiembre del 2014. O sea, se 2015. achicó. No, el 2015 se produjo Perfecto. menos Ya, que el ya, ya. 2014. Estamos contabilizando todos aquí ocurrieron. Ya, perfecto. Sí. Claro, porque tenemos que comparar manzanas con manzanas y no manzanas con naranjas. Entonces comparas el tercer trimestre de un año con el tercer trimestre del año anterior. Ya, Sería erróneo comparar el tercer trimestre con un segundo trimestre o cosas por el estilo, porque ni siquiera tienen el mismo número de Entonces, días. para clarificar esto, estamos contabilizando a partir del tercer trimestre. Sí, bueno, trimestre empieza 2015. esta contracción empieza en el tercer trimestre de 2015. Ujú. Significa que en julio, agosto y septiembre del 2015, según datos del Banco Central, por si acaso, el Ecuador produjo menos que en los mismos meses del 2014. ¿Ya? Y que en el último trimestre del 2015, el Ecuador produjo menos que en el último trimestre del año anterior, o sea, del 2014. Y que Y que en el primer trimestre del 2016, el Ecuador produjo menos que en el primer trimestre del 2015. exactamente. Y así sucesivamente. Y Vamos que en el corriendo los- segundo trimestre del 2016, el Ecuador produjo menos que en el segundo trimestre del 2015. Y finalmente, el último dato que se dio la semana pasada, pues hizo público, en el tercer trimestre del 2016, el Ecuador produjo menos que en el mismo trimestre, o sea, en el tercer trimestre del 2015. Entonces, básicamente, para resumir, tenemos, de acuerdo a información del Banco Central, publicada hasta la semana pasada, en donde se reporta el tercer trimestre del año 2016, ¿Correcto? contabilizando a partir del año 2015, del Correcto. tercer trimestre del 2015 al Sí. tercer trimestre del 2016, Que son en total... ¿cinco trimestres? Cinco trimestres consecutivos. Tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015, primer trimestre 2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016. Son 5 trimestres consecutivos en que el Ecuador produjo menos que aquello con lo que le puedes comparar, que es el mismo trimestre del año anterior. Del año inmediatamente Tú anterior. entenderás, Sebastián, que tú no puedes comparar un tercer trimestre con un cuarto trimestre. Porque el cuarto trimestre tienes Navidad, Tiene características distintas. tienes por características supuesto. distintas, tienes Y un mucho de montón de esto otras tiene cosas. muchas cosas de estacionalidad también, ¿no es cierto? Exacto.
tiene además diferente número de días, ¿no? Además. Entonces, tú no puedes comparar un primer trimestre con un segundo trimestre, tienes que comparar un primero con un primero, un segundo con un segundo. No sé, tienes temas de agrícolas, que hay ciertas cosechas que salen en ciertos meses y no en otros. Ese tipo de cosas, incluso tienes temas de consumo eléctrico. Tú produces más electricidad en los meses que se necesita más electricidad y menos electricidad cuando se necesita menos electricidad. Es medio obvio, ¿no? Muy bien. Comentario profundo de los economistas. Pero, por ejemplo, en febrero, necesitas producir más electricidad porque tienes todo el aire acondicionado de la costa ecuatoriana encendido porque es época de calor. Para aquellos que tienen aire acondicionado. Mientras que en, no sé, agosto, septiembre, necesitas producir menos electricidad y vas a producir menos electricidad porque hay menos aire acondicionado encendido en el país. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahora vamos con una pregunta retórica que obviamente estás forzado a contestar. ¿Bueno o malo? A ver, no, y solo quería darte un dato más. Por ejemplo, el tercer trimestre tiene 92 días, porque tiene julio, agosto y septiembre. La suma del tercer trimestre hay 92 días. En el primer trimestre hay solo 90 días. Entonces, siempre tienes más días en el tercer trimestre que en el primero. Excepto en años bisiestos, que la diferencia es igual, pero menos grande. Eso ocurre cada 4 años. Claro, pero el punto es, tú no puedes comparar un trimestre con el anterior o cosas por el estilo, que es que yo he visto funcionarios públicos que lo hacen y eso es incorrecto. Tú tienes que comparar un trimestre con el mismo del año anterior. Y así tenemos 5 trimestres consecutivos. Es lo que se conoce como diferencia interanual. Correcto, exactamente. Y tenemos 5 trimestres consecutivos de caída del PIB. Tu pregunta, permíteme que la prediga. Voy a predecir lo que me ibas a preguntar. Dale, Vicente. Adelántate. ¿Es bueno o es malo? Sí, exacto. Sí. Ay, Sebastián. Ni una ni otra. Retórica, porque obviamente yo iba a hacer la Sebastián, respuesta, no es ni una ni otra. Es pésimo. Ya. No es ni bueno ni malo. O sea, ni pésimo. siquiera hice la buena pregunta. O sea, debe haber dado 3 opciones. Es bueno, malo o pésimo, O y la pésimo. opción era es pésimo. Es pésimo. Es una pésima noticia. Ya. Porque estamos produciendo significativamente menos de lo que producíamos hace un año y un poco más, hace un año y 3 meses, ¿no? Y lo interesante, no es interesante, es malo, pero igual es interesante analizarlo, es que esto no ha ocurrido en la historia del Ecuador, excepto una vez más, aparte de esta. O sea, creo que se va a poner peor el panorama. Sí, pero verás, mi punto es, según los datos del Banco Central, 5 trimestres consecutivos de caída solo hubo a fines del año 99, comienzos del 2000. Que las personas recordarán que fue una época bastante complicada para el Ecuador. Perdón, el 99 y comienzos del 2000 fue todo el 99 caímos y el primer trimestre del 2000 caímos. Y ahí hubo 5 trimestres consecutivos de caída, ¿ya? O sea, la última vez que tuvimos 5 trimestres consecutivos de caída fue en el 99 y el 2000. O sea, y de los datos trimestrales del Banco Central, no ha habido antes 5 trimestres consecutivos de caída. Es la primera vez que tenemos datos, desde que hay datos trimestrales, que es desde los años 80. ¿Y esto cómo encaja con el discurso oficial de que la economía se está recuperando? No encaja mucho, no encaja mucho. Y te insisto, Sebastián, esto no es una cuestión subjetiva de decir esto es bueno, esto es malo. No, esto es realmente algo malo. Son 5 trimestres de caída uno tras otro, algo que no habíamos tenido desde el año 99. Claro, hay una aclaración importante. En el 99 fueron 5 trimestres de caída también, y en el sexto volvimos a crecer, ¿no? Pero fueron mucho más fuertes. La caída fue más dura en el 99 de lo que hemos tenido ahora, pero la duración de la caída le igualamos al récord ya. El récord del 99. ¿Y esto calificaría ya como una crisis? Bueno, es bastante obvio que sí, me parece. Pregunto, porque a lo mejor... Me parece que es bastante obvio que sí. Claro, esto es una crisis y es una evidente recesión. Ahora, a ver, seamos un poquito optimistas. Dale. La caída es cada vez más lenta. O sea, estamos cayendo, voy a poner esto, cada vez menos rápido. Estamos cayendo cada vez más lento, sí, cada vez menos rápido. Pero eso de ahí a decir que estamos mejor, no, seguimos mal. La velocidad de empeoramiento, porque seguimos mal y empeorando, Pero se ha reducido. pero cada vez nos empeoramos más lento. ¿Ya? O sea, tú comprenderás que esto es rebuscarle la quinta pata al gato. Claro, ¿no? o sea, veamos el lado positivo de esto. Busquemos lo positivo en lo positivo en lo positivo. Pero le puedo dar la vuelta, básicamente, probablemente todavía no hemos tocado fondo. Desgraciadamente tienes razón. O sea, Desgraciadamente, o sea, si podríamos decir que el último trimestre de 2016, que es el dato que no tenemos porque terminó hace unos días, que ese semestre crecimos, ok,
sería un avance, porque diríamos ya, la crisis duró 5 trimestres. Claro, dejamos de caer. Pero eso, no tenemos el dato Todavía para afirmar no eso. O sabemos. sea, podría ser que tengamos 6 trimestres consecutivos de caída y eso sería único en la historia del país. Insisto, eso no tenemos los datos. Mi intuición es que algo así podría ocurrir, pero estoy especulando, ¿no? Los datos oficiales del Banco Central nos hablan de 5 trimestres de caída, algo que no ha ocurrido desde el año 99. Muy bien. Mal. Sí, es algo que nos deja preocupados, por decirlo menos, y no, como tú bien decías, no es ni bueno ni malo, es pésimo. Es pésimo. Y aparte de eso, el último trimestre de 2016, recién tendremos noticias en marzo, por ahí, no sé. Sí, justo será una semana antes de la segunda vuelta electoral. Muy bien. Ok. Nuevamente hablaremos de eso. Hablaremos de eso antes de la segunda vuelta electoral, Correcto. si es que alcanzamos. Si es que han ganado. Si estamos aquí. Sí, sí estamos aquí. Correcto. Exacto. Amigos, les dejamos, volvemos luego de una corta pausa, pero no se olviden. Por banco. Grupo Promérica. Amigos, buenos días. Volvemos con ustedes y les traemos un tema total y absolutamente a destiempo. Es un tema que no tiene ninguna actualidad y por eso lo traemos acá. Claro, porque siempre hablamos de estos temas. Temas así... Anacrónicos. Anacrónicos, ¿no? exacto, que no vienen al caso. No. El tema que no está en boga en lo más mínimo. Nadie está hablando de esto. Nadie está hablando de eso. No tiene nada que ver con la coyuntura. No. Es simplemente un tema académico, abstracto, sí. por el cual estamos hablándoles a ustedes. Ese es el tema de cuánto nos cuesta la corrupción. Vamos a hablar de corrupción. Vamos a hablar de corrupción. Y no tiene nada que ver. con Claro, el como contexto. bien dice Sebastián, es un tema abstracto, que lo traemos porque nos parece que es un tema que siempre hay que tener. Podríamos hablar de ingeniería también. Podríamos hablar de Por ingeniería. ejemplo, de una firma que hace construcciones que se llama Odebrecht. Sí, pero eso sería un tema abstracto también. Abstracto también. Exacto. Entonces, no tiene nada que ver con el tema del cual vamos a hablar hoy día, queridos amigos, es un tema que no tiene actualidad y por eso lo decidimos tocar en un programa como este, que es un programa de análisis. Y es el primero del año. Y es el primero del año, Muy bien. exactamente. ¿Mm? Entonces, Arranquemos, no es la primera vez que hemos hablado de esto. no es la primera vez que hemos hablado de esto, pero como es un tema tan irrelevante para la economía ecuatoriana, Sí. estamos haciendo la prueba a nuestros oyentes si es que son capaces Sí, de se aguantan soportar esto. otra Se vez aguantan más, esto, exactamente. otra vez más, que hablemos de un tema tan irrelevante para el país. Sí. Y Sí. podríamos, para ver cómo nos encantan las definiciones, ¿qué tal si ¿Por qué no definimos? definimos? Hagamos la definición. Ya, voy a hablar sobre lo que... Y depende a quién se le pregunte, pero, por ejemplo, la OECD, que es el Club de los Países Ricos del Mundo. Sí. Sí. Es básicamente un centro de investigación dedicado a hacer investigaciones similares para todos los países ricos. Algo así. Exactamente. Y tienen una publicación que se llama Clean Gov Biz, que es básicamente los negocios del gobierno limpio. Ya. ¿Sí? Y básicamente la corrupción es el abuso de un cargo público o privado para obtener beneficios personales. Ok, la corrupción existe en el sector público o en el sector privado Exactamente. y es abusar del lugar en el que uno está para beneficiarse. Tengo otra definición, esta salió en la revista Forbes, que me Ya. gustó, y así que quiero compartirla contigo. Ya. O sea, en el sentido más amplio, y esta definición corresponde a Robert Klitgaard, ¿sí? Ya. Es un jurista, y dice, la corrupción es el mal uso de un cargo oficial para fines no oficiales. Ok, acuerdo? es una buena definición. Es el mal uso de un cargo oficial para fines no oficiales. Correcto. Yo creo que es al final del día, ¿no? Beneficios público, o sea, pues, el abuso de un cargo público o privado para tener beneficios personales. Ya. Ahora, ¿qué formas puede tomar la corrupción? ¿Qué pasa si tú eres un funcionario público y yo te paso billete? Claro. Y yo soy privado, digamos. ¿Cómo Ok. sabes? Supongo que se llama soborno. Coima, Coima. Es una forma en la que puede tomar la corrupción. Puede ser la malversación de fondos, ¿no es cierto? Supongamos que Bueno, pero... estoy encargado de, digamos, de asignar el presupuesto y parte de ese presupuesto lo dedico a la construcción de la casa en la playa. Mi casa para en la tu playa. casa privada en la Por playa supuesto. con plata del gobierno. Claro, por ejemplo, supongamos que tenía que construir carreteras. Y construir carreteras, pero
Un poquito me de quedo plata. con una mordidita, como la canción de Ricky Martin, la mordidita. Me quedo Ya. con la mordidita Ok. y me hago una casa en la playa. Ok, O bueno. me llevo a Panamá. Ok. Todo eso sería corrupción. Correcto. O, por ejemplo, otra forma que puede tomar la corrupción es que yo tengo un cargo público o privado y le consigo trabajo a mi hermano Ya. y a mi mamá y a mi Ya. primo, a mi cuñado, gracias al poder que yo tengo, al poder de decisión que yo tengo en mi cargo oficial. No porque tu primo es el mejor para ese puesto, Exactamente. sino porque es tu es primo. mi primo. Ok. Sí. Mala cosa. Mala cosa. Muy mala cosa. Mala cosa. O, por ejemplo, puede ser que tú tienes empresas privadas. Esto generalmente pasa desde las empresas privadas que capturan al regulador. Ah, yo de alguna manera consigo que aquel que me tiene que regular me invento. Soy una empresa de ferrocarriles privada, Ajá. y esto es una cuestión totalmente inventada, porque en el Totalmente. Ecuador no hay empresas de ferrocarriles Ajá. privadas. Soy una empresa de ferrocarriles privado y hay una superintendencia de ferrocarriles, Exacto. que existe en algunos países. Ujú. Por ejemplo, en Inglaterra hay Superintendencia. competencia de ferrocarriles y existe, no sé si una superintendencia de Pero digamos ferrocarriles, que hay una pero oficina que autoridad está encargada de regular. Exacto, una autoridad. Y yo de alguna manera influencio en las decisiones de quién tiene que regularme. Ya, Ajá. estoy apropiándome, Claro, de alguna forma. ¿Cuál es la palabra? Capturar. Capturas al regulador. capturar al regulador. Y claro, y el regulador, como está capturado, Hace ya unas normas un que te poquito favorecen un generosas poco. hacia mí y otro poquito generosas. Exacto. Y eso se puede lograr porque le pagué los estudios a la hija del subdirector de la superintendencia de Correcto. trenes. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ¿qué dice? No, yo le di una beca a una chica muy capaz, le di una beca. Ya, pero la chica era hija del señor que tenía que poner las normas a usted de cómo comportarse. Ya, pero es una chica muy capaz. Ya, estoy tratando de Sí. buscar las Y excusas. claro, todo clásicas. esto es pura ficción. Pura O sea, ficción, No tiene nada que ver con la evidentemente, realidad. Punto. Ya, o yo, por ejemplo, yo le contraté al sobrino del que tenía que regularme para que dé una conferencia, por ejemplo, y le pagué muy bien, cosas por el estilo. Claro. Eso en Chile pasó. Sí. En Chile estuvo pasando eso. El caso, muchos políticos les pagaban mucho dinero para que den conferencias, ¿no es cierto? Y me gusta porque tienen un eufemismo en Chile y porque obviamente estos políticos facturaban por sus servicios. Claro, pues. Y el nombre pero, digamos, daban un servicio. Claro, y el nombre que le pusieron para no decir esto es corrupto y estás cobrando plata que no deberías cobrando son entregar boletas ideológicamente falsas. Es el nombre que le pusieron. Pero boleta es factura en Chile. Boletas facturas, es como entregar facturas ideológicamente falsas. Claro, porque había políticos renombrados en Chile Sí. que una empresa para donarle plata para su campaña no le donaba plata a la campaña. No, porque no puede. Le hacía dar. En Le hacía quiteño. dar en buen quiteño. Le hacía dar en muy buen quiteño, en el más elegante quiteño. Sí. Le hacía dar una conferencia a... Nómbrame algún político chileno que pasó. Andrés Velasco, por ejemplo. Ya, ok. Andrés Velasco, que fue ministro de Economía. Ya, Andrés Velasco entonces Ministro iba de Hacienda, perdón. daba una De conferencia, Bachelet, daba una conferencia en una empresa de cobre, por ejemplo, chilena, Sí. que no podían donarle plata para la campaña política de Andrés Velasco, daba una conferencia en la empresa de cobre y le pagaban Una buena cantidad. $8,000, Te estás quedando corto con los $10,000. 30,000. $30,000, ¿en Claro, una serio? conferencia de un par de horas, 30,000 a 40,000 dólares. Claro, es una forma de... O sea, a lo mejor lo que tiene que decir es fantástico, ¿no? Y vale esos 40,000 dólares. Difícil de argumentar eso. O sea, yo sé que hay súper conferencistas a los cuales les pagan cantidades así, Sí. pero estamos hablando de gente a nivel de Bill Clinton. Y que probablemente la audiencia sea otro tema de Claro, y la audiencia sabe y es público que le están pagando eso, ¿no? Sí. Y está dispuesto a pagar $500 de entrada para irle a hablar a Clinton y son 200 personas, entonces le pagas $30,000 a Clinton. Puede ser. Puede ser. ¿No? Pero suena muy feo este tipo O de no cosas. solamente son conferencias, sino que te encargan hacer un estudio particular para esta empresa. Un estudio secreto. Sí, o Que no lo puedes revelar. O no, ni siquiera secreto, sino que hubo evidencia de que fueron copiados del Rincón del Vago. ¿Eso pasó en Chile? Sí. Ah, mira tú. Coincidencia, ¿no? No, aquí en el Ecuador esto es un tema que no tiene Que ninguna nunca ha pasado. relevancia. Que nunca ha pasado. Ya. Muy bien. Entonces decíamos, había varios tipos de corrupción, las coimas, la malversación de fondos, el nepotismo y la captura del Estado, y dimos algunos ejemplos de cómo podía ser. Claro, y obviamente la corrupción por lo general no camina sola, o sea, siempre viene acompañada de otras prácticas, como por ejemplo puede ser la manipulación de las licitaciones. Bueno, pero es que tú pagas plata
O sea, tú coimas a alguien para que manipule la licitación. Claro, o que te ponga la licitación adecuada para que tú solo seas el único que califica, ¿no es cierto? Claro. O sea, desde lejos se ve que Quiero que me haga una consultoría un señor cuyo nombre empiece con S, termine con N, Exacto. y el apellido empiece con O y termine con S, y tácate este contrato a ti. Claro, y además maneja un auto rojo cuya placa termina en 4. Fíjate, y resulta que tú eres el único capacitado para hacer eso. Nadie más puede calificar, solamente tú. Pero fue un concurso. Pero fue un limpio, concurso público. ¿no? Ok, amigos, les dejamos muy corto, volvemos luego de una corta pausa. Volvemos, amigos, estamos aquí hablando de un tema que no tiene ninguna actualidad, estamos hablando de corrupción porque nos parece que es interesante en primera semana del año hablar de temas genéricos. Podemos poder hablar de cualquier otra cosa. Podemos hablar de la teoría de cuerdas en física cuántica, cosas por el estilo, tiene la misma actualidad que la corrupción. Pero decías tú, Sebastián, una de las formas de que haya corrupción es, bueno, sobornando, coimando, con nepotismo, capturando al Estado, pero claro, necesitas de alguna manera transferirle recursos a quien toma la decisión. Por supuesto. ¿No? Y tú conocías más de cerca el caso de las conferencias que daban los políticos en Chile. O conferencias o investigaciones, porque muchos de estos políticos tienen, o sea, son, digamos... Son gente estudiada. Son estudiadas, por lo Claro, general. gente que sabe. Exactamente. ¿Ya? Y daban conferencias. Daban charlas, o Ya. decían que daban charlas y por estos servicios prestados se les pagaba. Claro, Y el Servicio de Impuestos Internos descubre que estas boletas o estas facturas, me gusta la palabra, son ideológicamente falsas. Claro, o sea, Porque o sea, detrás de esto no hubo un trabajo, no es una compensación. no hay un por trabajo que valga sino lo que que se pagó. simplemente es corrupción, porque estás pagando por algo que no debería hacer. Estás usando tu poder claro. de empresa para financiar campañas políticas. Y ojo, esto fue a nivel transversal, ¿no? Y lo interesante es que había una compañía, corrígeme si me equivoco, que había comprado a alguien muy cercano a Pinochet. El yerno. El yerno de Pinochet, una compañía relacionada con cobre, si no me equivoco. No, es mejor aún. No, química. Es una compañía, se llama... espera. Bueno, esta compañía de químicos, que también es una compañía que tiene un negocio que está muy regulado. Y ellos les pagaban por unas conferencias... ¿Sabes cuál es el negocio de Kimich? Sí, pues, espérate, les pagaban hasta a los comunistas. Sí, a todos. Sí, pero lo interesante es que esto es el yerno de Pinochet Por que les supuesto. pagaba por conferencias que dictaban o dictaban parcialmente o no dictaban miembros del Partido Comunista Chileno, es correcto. Sí. Pero bueno, es una compañía de químicos. De químicos. Es más, tienen yacimientos de litio Litio. para hacer baterías. Ah, yo creí que era para sacar a la gente a la depresión. También. Ya. También. Claro, porque ese es el metal del futuro. Exactamente. Con todo lo Baterías y acumuladores, eso es, por ahí va a venir. Y justo con Bolivia, también tiene grandes yacimientos de litio. Y claro, litio debe tener una serie de normativas, regulaciones. Por supuesto. Porque no es lo mismo sacar arena que sacar litio. Por supuesto. Y por lo tanto había mucha regulación, Y hay mucha plata también ahí. mucha plata, mucha presencia del Estado regulando. Sí. Y por lo tanto el Estado se volvía Sí. Y coimable. Y aquí les pido que tomen lo que voy a decir así con pinzas. Pero si es que vas a entrar en corrupción, sí, es como una estrategia inteligente. Si vas a corrompe a todo el espectro político, así todo el mundo te debe favores, ¿no? Ya, ok. Pero bueno, estas eran las Es conferencias. eficiente, digamos. Conferencias muy bien pagadas que existían en Chile, ¿no? Sí, exacto. Una forma de pasar dinero a personas que no deberían Que recibir. no deberían estar recibiendo, porque no te lo permite la ley. O sea, estás haciendo algo ilegal. O sea, no puedes transferir recursos. Y si transfieres recursos, tienes que transparentar y decir, ¿sabes qué? Estoy poniendo plata para la campaña de X. Pero Claro. si dices que X te hizo un estudio que nunca hizo y aún así le pasas plata O a de su una campaña. conferencia demasiado bien pagada. Exactamente. Ok. Ahora, vamos al tema que no tiene nada que ver con la realidad en este momento. No, pues con la nada de coyuntura. actualidad. ¿Por qué es costosa la corrupción, creo? O sea, o primero digamos, ¿cuánto cuesta la corrupción? ¿Cuesta la corrupción? Sí, claro, es costosa. Ya. Sí, es costosa porque es ineficiente. Porque usa recursos que no producen nada. Usa recursos que deberían usarse en otras cosas. para producir, ¿sí? Correcto. Reduce la eficiencia, ¿sí? Es básicamente la eficiencia no es otra cosa que obtener
el máximo de los recursos con los que cuentas. Pero si estás usando recursos no para producir, sino para pagarle a alguien para que te haga un favor o que te adjudique el O contrato. sea, es plata que no estás invirtiendo en Correcto. producir más. Sí. Es plata que no estás invirtiendo en generar riqueza, sino simplemente moviéndolo de un lado a otro, con tal de que tú te quedes con plata, pero no la sociedad entera produzca más. Y aquí, esto es un dato un poco antiguo, es del año 2015. Sí. No está tan antiguo. Sí, no es el último. Todavía no hay el dato del 16, Sí, pues. pero básicamente el Banco Mundial estima que la corrupción en el mundo puede llegar a representar 5% del PIB mundial. Ya. Ok, eso es una cantidad inimaginable O de sea, plata. para que te hagas una idea, escribe 3,85 3,85. y después le pones 12 ceros después de eso. Ok, son 3,85 millones de 3.85. millones de dólares. O sea, billones en español. Exactamente. Millones de millones son billones de O dólares. cuando la economía... Espérate, déjame pensar, eso es algo así como... 38.500 veces el tamaño de la economía ecuatoriana. No, no tanto. 380 veces el tamaño de la economía ecuatoriana. 385 veces. Sí, es un montón de veces del Ecuador ya, ok. Nos fallaron Sí, la cantidad de ceros. demasiados ceros. Pedimos disculpas a los queridos oyentes, hubo demasiados ceros para nuestras mentes limitadas. El Foro Mundial, que es un Ya. grupo también de países ricos, estima que alrededor del mundo, Ya. durante un año, se pagan 1 millón de millones de dólares solamente en coimas. Ok. O sea, Solo en hay un coimas, montón de políticos y funcionarios No, pero públicos la- alrededor del mundo recibiendo Si plata. no hubiera coimas, habría 1 millón de millones de dólares más Claro. disponible para invertirse en producir, En producir, exactamente. en crecer, en educar, en lo que sea. Por eso la corrupción daña a los países, Sí. daña a las economías de los países la corrupción. Y claro, y si ya lo ponemos en términos económicos, ¿por qué es costosa la corrupción? Bueno, de hecho, te incrementa los costos de transacción. Claro, Pagar coimas Claro. o simplemente mantener conversaciones, pagar coimas. O sea, supongamos que tú tienes una empresa X en un país Y mandas a tu funcionario en un avión en primera clase para que vaya a juntarse en el país Z con un funcionario W. Ok, demasiados alfabetos. Yo sé. A ver, supongamos que tú eres dueño de una compañía de ferrocarriles. De ferrocarriles, muy Claro. bien. Y tienes una importante presencia en otro país. O quieres tener una presencia, Y le mandas entonces a tu yerno, por ejemplo, por ejemplo. en avión de primera clase, a que O hable en el con... avión privado. O en el avión privado estás gastando plata que no deberías gastar. Claro. A que hable con funcionarios del país en el cual tienes tu compañía de ferrocarriles. O en la que quieres entrar y para tratar de ponerse de acuerdo, para decir Claro. al funcionario, bueno, Primero gastaste plata en todo el ¿cómo movimiento. lo y todo hacemos? eso, y eso hace que tu compañía de ferrocarriles tenga costos más caros allá en ese país porque tienes que cubrir lo que te costó la corrupción. y pues. claro, y probablemente estos costos incrementan tus costos de producción y estos costos de producción tienen que recuperarse y eventualmente esto lo vas a tener que reflejar en el precio al cual le Claro. vendes las cosas a las personas. Entonces al final los pasajes en el ferrocarril Son más costosos. son más costosos porque tú... Bueno, pues, obviamente estamos hablando de algo muy abstracto, ¿no? Muy Porque en el abstracto, que no Ecuador tiene que ver con no la hay, realidad. no hay autoridad reguladora de O, ferrocarriles. por ejemplo, le pasaste plata a esta empresa para que te otorgue el contrato y terminas con una obra que no sirve para nada y que termina siendo pagada con plata de los contribuyentes, por ejemplo. Por ejemplo. Que hubiese Y puesto eso Francia para significa otra cosa. que la corrupción cuesta. Ajá. Ok. También la corrupción, obviamente, si se descubre, trae consigo riesgo de enjuiciamiento, penalidades, listas negras y mala reputación. Eso termina siendo un costo. O sea, Claro. El asunto, y además, fíjate la cantidad de oportunidades perdidas, ¿no? Porque toda la gente honesta que podría invertir en tu país, que no lo hace porque es un país corrupto. Porque sabe que si no pasas plata, no pasan las cosas. Dicen que el de los países menos corruptos de América Latina es Uruguay. ¿Cuánta gente invierte en Uruguay porque está tranquila y sabe que no le van a pedir coimas, etcétera, etcétera? ¿Y cuánta gente no invertirá en otros países de América Latina Porque en los cuales sabe hay que corrupción? si ponen un pie ahí, o peor aún, o sea, sabe que si tiene que ir a hacer negocio de ahí, sus costos de producción se incrementan nomás. Porque tiene que pagar, además Tiene que- de lo que le paga el empleado, tiene que Exacto. pagar la coima. Amigos, volvemos luego de una corta pausa. No, volvemos de enseguida, pero no se olvide. Banco. Grupo Promel.
Amigos, y estamos aquí nuevamente con este tema tan poco actual para los ecuatorianos, anacrónico, que no tiene mucho que ver con nuestra realidad, que es la corrupción. la corrupción. Sí, por cierto, si no notaron el tono de ironía, es porque no hay tono Porque de no hay ironía. ironía, ni sarcasmo también. Exactamente. Somos muy malos para eso. Sí, exactamente. Entonces, Sebastián nos estaba contando el costo de la corrupción, nos dabas un dato impresionante 1 millón de millones en coimas alrededor del mundo. y casi 4 millones de dólares el costo de la corrupción en el Ecuador, y eso es... En el mundo. En el mundo, y es una cantidad difícilmente de imaginarse, sí. Es un montón de veces lo que el Ecuador produce en un año, eso es lo que cuesta la corrupción en el Ecuador. Sí, y aquí quisiera puntualizar una cosa, puede ser que este monto de la corrupción, este cálculo de la corrupción, de los costos de la corrupción, esté sobreestimado, Ya. porque en muchos contextos ya es culturalmente aceptado que si no pagas, No funciona. no funciona, o sea, ya está internalizado. Entonces aquí hay muchos temas culturales, ¿no? O sea, de cómo funciona. O sea, hay países que no lo consideran Que no corrupción. sería corrupción. O sea, que llegues a donde el presidente de la empresa y llegues con un regalo, un reloj de oro. ¿Sí? Ahora, de hecho, hay una discusión importante ahora que Donald Trump va a asumir el poder. Uf, ya, pero... Si es que las políticas, o digamos la política, sí, la política pública anticorrupción se aplica al Ejecutivo o no. Ahí tiene una discusión importante. Y, ¿qué otro costo tiene la corrupción? La corrupción genera incertidumbre, pues. Bueno, obvio, porque tú no sabes quién va a ganar. Un Pagar concurso, no necesariamente garantiza el negocio, además. además. ¿Sí? Y otra compañía, porque al final del día, como es totalmente opaco esto, No puede haber sabes quién otra pagó. compañía, hay alguien que esté poniendo también más plata que tú, y tú pusiste plata y no te alcanzó. Claro, ¿Sí? correcto. Ahora, si Había lo un vemos- dato impresionante, y es que la corrupción también afecta a datos como la mortalidad infantil. Sí, Tú me acuerdo que Sí. tenías el dato, ¿no? sí, por supuesto. En los países con elevada corrupción hay más mortalidad infantil que en los países igual de ricos o de pobres, Claro. pero con menos corrupción. O O sea, sea, probablemente lo que termina ocurriendo es que ciertos funcionarios públicos, en vez de destinar Plata el dinero a al vacunas. programa de vacunas o de nutrición infantil, prefieren construirse la casa en la playa, o comprarse un departamento en Londres, o comprarse un departamento para la amante francesa en París. ya, pero es impresionante. O sea, hay un estudio que dice que la corrupción hace que la mortalidad infantil sea más alta ¿Mm? en países con niveles de ingresos similares, ¿no? Correcto. Obviamente la mortalidad infantil es mucho más baja en Suiza que en Suazilandia. Sí. Estoy hablando de niveles de ingresos más altos y más bajos, pero países con niveles comparables de riqueza es más alta la mortalidad por culpa de la corrupción. Bueno, de hecho, esta semana, no sé si viste las noticias, esta semana un asambleísta, vendría a ser un asambleísta norteamericano. Ya, un republicano. parlamentario. Un parlamentario republicano quería pasar una ley en la cual la oficina de ética, que es no partidista en la asamblea, fuera controlada por ellos mismos. Y le cayeron todos encima. Vaya. Bueno, eso era poner al ratón a cuidar A el cuidar el queso. queso, ¿no es cierto? Sí. O al Sí. zorro a cuidar el gallinero. Sí, de hecho se tuvieron que echar para atrás. Ah, qué bueno. Bueno, pero eso revela que hay todavía gente con conceptos de ética y de independencia en Estados Unidos. Ojo, desde un punto de vista macro, o sea, si vemos ya en el agregado de la economía y de las economías de los países, de hecho la corrupción distorsiona los mecanismos de mercados, el precio ya no refleja lo que tiene que reflejar. Claro. ¿Sí? Entonces, A ti el hacer una obra te cuesta lo que te cuesta hacer la obra más la coima. este mismo Foro Mundial dice que la corrupción incrementa los costos de hacer negocios alrededor del mundo en 10%. O sea, sin corrupción. En el sería- mundo. En el mundo. Todo sería más 10% más barato. 10% más barato. Y obviamente esto repercute con los precios que pagan las personas. ¿Sí? Ya. ¿Qué hacer contra la corrupción, Sebastián? Y, ¿Qué nos dicen los expertos en qué hacer contra la corrupción? es complicado. Sí. Es complicado deshacerse de la corrupción. Pero creo que lo primero que habría que hacer es generalmente reconocer que la regulación y la distribución burocrática de los recursos es un caldo de cultivo para la corrupción. Mientras más transparente hagas tus procesos administrativos y que todo el mundo pueda ver lo que estás haciendo, hay menos espacio para que hagas trampa. Ok, suena absolutamente lógico, pero hay muchos gobiernos en los cuales les encanta poner más y más restricciones. Ya. Entonces, mientras más restricciones pongas, más facilidad tendrán los corruptos de... Claro, o por ejemplo que tengas tú la discrecionalidad de pasar decretos ejecutivos, o que tengas una asamblea que no objeta nada de lo que hace el ejecutivo. O que no tengas una buena O fiscalía. Una buena fiscalía, Una buena contraloría. y hace que probablemente la corrupción sea
Claro, pero un Porque, exceso... ojo, existen instancias en las cuales, que están pensadas, porque esto no es nuevo, o sea, usar recursos, No, digamos, estoy seguro que con públicos los romanos ya por tu existía. cargo, sí, ya existía, ¿no es cierto? Muchas veces pasa también, y esto es una solución de mercado, es esta actividad que estaba prohibida o controlada, legalizarla y hacerla pública, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace esto? A los burócratas les quitas poder, ¿no? Totalmente. Claro, Sí. vamos al caso extremo, está prohibido vender drogas. Si es que legalizas ciertas drogas, podrías bajar los niveles de criminalidad, violencia y corrupción Claro, en ese sector. tú Es puedes una decir, solución extrema. claro, ¿eh? y ahí tú puedes decir, claro, pero ahí podría decir, le quitas este monopolio público y se lo más que hace un monopolio privado, eventualmente. Podría Entonces, ser. podría ser un problema. ¿Sí? Y quisiera mencionar antes, ya nos tenemos que ir a la pausa, o sea, al final del programa. ¿Sí? Las campañas anticorrupción pueden servir. ¿En serio? Siempre y cuando, en serio, siempre y cuando sean creíbles, por un lado, Ya. y sostenidas. Y yo creo que el ejemplo pesa mucho, ¿no es cierto? Si es que tú tienes a alguien que denuncia corrupción y le caes a ese, Claro, o lo enjuicias, claro. estás Mientras que mandando si es muy que mala alguien, señal, alguien ¿no que es cierto? denuncia corrupción le pones una medalla, Claro. estás diciendo, mire, Sabes que hágalo. nosotros premiamos este comportamiento. Pero si al denunciante le mandas a la cárcel, estás creando todos los incentivos Somos para que nadie hable. nadie más denuncie y por lo Exacto. tanto que haya más corrupción. Exacto. Amigos, hemos hablado, como decíamos, de un tema abstracto, genérico sobre la corrupción. Nada vinculado a la realidad. No, o sea, nada vinculado a la actualidad, digamos. Sí vinculado a la realidad, pero no a la actualidad. Un gusto, nos despedimos. Nos Sebastián vemos. Oleas y Vicente Albornoz. Nos vemos la próxima semana.